Nuestro amigo, el doctor Ernesto Parellada, fuerte aplauso. Cirujano especializado, cirujano plástico, como debe ser, ¿no? Elige un cirujano plástico. Es el eslogan. Exactamente, elegir cirujano plástico. Sí, es importante porque, bueno, como en todos los procedimientos que hablamos, es muy importante que la persona que realice estos procedimientos tiene que ser un cirujano plástico certificado. Como dijimos anteriormente, hay muchos médicos de otras especialidades que, bueno, por uno u otros motivos empiezan a hacer cirugías que son de la competencia de la cirugía plástica y, bueno, siempre lo más seguro es concurrir a un cirujano plástico certificado. Totalmente, porque hay mucho trabajo de especialización, congresos, trabajo específico. Un cirujano plástico, para decir que es cirujano plástico, tiene que haber hecho su residencia en cirugía general. Yo puntualmente hice 5 años de cirugía general, 3 años de cirugía plástica, más los 7 años de medicina, o sea que es mucho tiempo para poder hacer lo que uno hace. Son 15 añitos de base de estudio. Y más o menos, sí. Fuerte. Exacto. Bueno, realmente fuerte. Rinoplastía. Bien, sí, hoy es un tema... La cirugía de nariz. Un clásico, justo, ¿no? Un clásico, y ahí vi justo que preguntaste tanto a dos televidentes como a gente en el piso, y siempre, viste, hay gente que tiene una cosita u otra que... Y hay muchas dudas, entonces, bueno, la idea es tratar de aclarar un poquito estas dudas. ¿Dentro de la cirugía plástica es de las más antiguas? Es de las más antiguas. En realidad, de las más antiguas de todas es la reconstrucción de la nariz, que ya viene de hace miles de años atrás, que bajan literalmente, y hoy en día se sigue haciendo de esa manera, un pedazo de piel de la frente, se lo da vuelta y con eso se reconstruye la nariz en determinado tipo de tumores. Hoy en día se refinó mucho la técnica, pero básicamente sigue siendo lo mismo que está descrito en la India desde hace miles de años atrás. Se llama método indiano y eso sigue estando hoy en día en boga, se usa hoy en día. Qué grosso, o sea que hay una larga historia de cirugía de la nariz, sí, totalmente. Bueno, ¿cuáles son los casos que llegan? ¿Cuándo hay que operar una nariz? Y básicamente, como en gran parte de la cirugía plástica, hay dos ramas fundamentales. La rinoplastía estética, es decir, cuando uno quiere operarse la nariz porque hay algo que no le gusta de su imagen en la nariz. Sí. Y después está la rinoplastía reconstructiva, que puede ser con los casos de tumores, como te digo recién, o a veces lo más común, el caso de un accidente, de un golpe de puño, un pelotazo, un accidente de tránsito que genera una fractura. En esos casos uno la puede operar en el momento para volver a acomodar los huesos de la nariz y evitar justamente que el hueso suelde en una posición que no es normal. Claro. Si eso pasa, uno tiene que esperar ya un largo periodo de tiempo y volver a fracturarlo para volver a acomodarlo. Bueno, siempre está diciendo, eso muchas veces complica la respiración, que es lo que... Y muchas veces sí, muchos van, ¿no? Es muy importante, claro. Hay mucha gente que viene porque dice, yo me gustaría hacerme tal cosa en la nariz, pero lo más importante es que no respiro, o no respiro bien. Y eso es muy importante y por eso la cirugía plástica es muy interdisciplinaria y muchas veces tenemos que operar en conjunto con los otorrinos, porque si hay algún problema en el tabique o algún problema en los cornetes o algún problema de algún pólipo o algún espolón óseo que impide bien el flujo de aire, lo tenemos que tratar en forma conjunta. Y cuando es así, cubre la obra social, la prepaga y uno aprovecha y más o menos, no. O ahí uno lo que cubre es la parte funcional, es decir, la parte que hace el otorrino. Después lo que uno tiene que hacer los costos son menores, obviamente, es pagar la diferencia del tiempo de quirófano que uno utilice, los honorarios, pero siempre es menor costo que hacer una cirugía de cero, obvio. Bueno, ¿y cuándo no opera una nariz un cirujano? ¿Cuándo dice no, che? Primero, ante todo, expectativas irreales. Uno tiene que tener en cuenta qué es lo que uno va a hacer con el paciente o la paciente, qué son las cosas que uno puede lograr y que no. Lo que hablamos siempre, uno cuando opera la nariz lo que intenta hacer es suavizar los rasgos de la nariz. La nariz es la puerta de entrada, o sea, uno mira la cara y mira automáticamente la nariz porque está en el centro de la cara. Uno tiene que suavizar esa nariz, pero siempre uno tiene que tener en cuenta de dónde viene ese paciente, qué ascendencia étnica tiene. No es lo mismo una nariz griega que una nariz de un paciente oriental que de un paciente árabe. Esos son rasgos que son muy importantes porque si uno hace demasiado trabajo en la nariz puede cambiar algunos rasgos faciales y la gran mayoría de las veces uno eso es lo que no quiere. Bueno, es lo que se ve en muchos casos, mucho famoso, que se queda sin nariz. Hay casos dramáticos. Sí, bueno, ahí lo que pasaba es que la nariz pasó por varias etapas, la cirugía plástica de la nariz. Y hace más o menos unos 25 o 30 años atrás estuvo muy de moda hacer rinoplastías que son lo que llamamos muy ablativas. La nariz en su interior tiene un esqueleto tanto de hueso como de cartílago, que le da sostén y soporte a la nariz para que pueda mantener su forma cuando entra y sale el aire. Porque la nariz, antes que todo, es un órgano para respirar, más allá de lo estético. Entonces, antiguamente se sacaba mucho ese cartílago, mucho ese hueso y se dejaban narices muy chiquititas, muy repingadas. Y eso lo que se vio con el paso de los años es que eso no permitía que los pacientes pudieran respirar bien. Por eso vas a ver mucha gente que está operada, como decís, hace muchos años y quizás tienen cambios en la voz
o directamente no pueden respirar bien. Bueno, eso hoy en día pasado, eso no se trata de hacer. Claro, ha pasado con muchos actores, actrices, que se operaban, se hacían una nariz diminuta y después les escuchamos hasta hablar y empiezan a hablar nasal. Bueno, esas son secuelas de la rinoplastia y hoy en día tenemos muchas consultas justamente para intentar revertir eso. ¿Se puede? Y se puede, es mucho más costoso, lo que uno tiene que hacer ahí es sacar cartílago de otros lugares, por ejemplo de la oreja o de las mismas costillas, para intentar volver a dar ese sostén, ese esqueleto a la nariz para que pueda permitir el paso del aire. Como parte de la caja de resonancia también. Exacto, sí, y tiene válvulas, la nariz, que justamente permiten, digamos, que mantenga, con las diferencias de presión, que mantenga la forma y no se colapse e impida la entrada del aire. O sea que hoy un buen cirujano da ese consejo, te dice, mira, no te voy a dejar una nariz chiquita. Totalmente, eso es lo más importante. La cirugía hoy en día no tiene que ser ablativa. O sea, no tiene que ser de resecar en demasiado los cartílagos. Claro, pues si te cambia la cara y encima te cambia la boca, como sos otro. Y es un problema, sí. Y aparte de ser otro, funcionalmente es un problema, porque respirar por la boca no es algo tampoco que esté bueno. Claro, no, totalmente. Viste que hay gente que tiene por ahí un gancho, pero que le va a la cara. Exacto, pero exacto. Bárbara Estrada, hay un montón de gente que tiene narices que vos decís, por eso lo más importante es qué le molesta a la persona. Claro. Y después intentar suavizarlo un poco si hay algo que le moleste, pero sin cambiar radicalmente la forma de la nariz. Eso es clave. ¿Hay una nariz de moda hoy? Va la gente y dice, quiero la nariz de... No, y yo siempre también eso lo desaliento porque tiene que ser algo que lo que a vos te moleste, no lo que vos quieras copiar. Y tiene que ser algo que vaya adecuado a tu cara. Si vos tenés una cara muy larga, no puedes tener una nariz muy corta. Si bien uno puede acortar o elongar la nariz, modificar el nastro, o sea, modificar las narinas, modificar la punta. Además, uno tiene que tener mucho cuidado de qué es lo que uno va a hacer porque cambia las facciones de la cara. Totalmente. ¿Van prótesis? ¿Se pone algo? En algunos casos muy puntuales uno puede plantearse poner algo, pero las prótesis que son distintas a los huesos o a los cartílagos propios, uno intenta de no ponerlo porque generalmente se terminan extruyendo. Claro. Lo que sí está de moda hoy en día, que a veces se utiliza para muy pequeños defectos, es rellenar parte de la nariz con ácido hialurónico, que es un producto que se termina reabsorbiendo, o sea que es totalmente sano, para poder hacer lo que se llama una rinomodelación. Eso en algunos casos muy seleccionados se puede utilizar. ¿Es anestesia total? Se puede hacer con general, o sea, anestesia total o anestesia local. Nosotros recomendamos anestesia general, vos llegás, te dormís y te despertás operado. Y no duele, al contrario de lo que decía la televidente anterior. ¿No es doloroso posoperatorio? La gente tiene mucho ese concepto y la realidad es que en la cirugía de plástica de nariz no duele. ¿Por qué? Porque obviamente uno, después de fracturar la nariz, que es lo que uno hace en la cirugía, una de las tantas cosas que uno hace, uno pone un yeso, entonces lo deja bien contenido. Y eso no ¿Y cuánto dura el posoperatorio? ¿Cuánto estás enyesado? Enyesado estás una semana. Después puede haber un poco de moretones como consecuencia de esta fractura y más o menos al mes, 2 meses uno ya empieza a ver los resultados definitivos. ¿Y la nariz definitiva a los 2 meses ya la ves totalmente un poco más desinflamada? Se termina de desinflamar, depende también si la cirugía se hace solamente por cortes internos o además se hace un corte externo, lo que llamamos la rinoplastia abierta, que ahí generalmente la recuperación es un poquito más lenta. Pero a veces a los 3, 4, 6 meses ya uno ve el resultado definitivo. Bueno, y como en todo, para aquellos que por ahí llevan una nariz que no les gusta muchos años, hay un cambio en la vida después. Por supuesto, sí. La idea nuestra es intentar ayudar a la gente a sentirse mejor. Bueno, para más información, ciser.com.ar, ciser.com.ar, exactamente, @cisermdp Instagram, y si no en la Clínica Pueyrredón, que es también donde atendemos. Doctor Ernesto Parellada, mi cirujano de confianza, por supuesto.